Ahora ella puso en curso la grabación. Bueno, ya estamos más o menos en un número habitual de asistentes. Ya que veo que está Héctor. Héctor, te hago un comentario. Vos ahora en el mail, cuando me mandás el mail, aparece con otro nombre. Trata de unificar tu nombre. Siempre usa el mismo, por favor. Así no tenemos lío después. Cuando tomemos los exámenes es importante que ustedes mantengan su nombre, nombre y apellido o apellido y nombre, pero el nombre, el nombre personal. Bueno, ustedes me ven chiquito. Dale, gracias Héctor. ¿Todos me ven chiquito? ¿Vos, Natalia? No, yo te veo grande. Bueno, Regio. Bueno, si querés, no te quedes en la clase. Bien, yo ando por ahí agachada para ver esta situación. Bueno, hoy lo que vamos a primero que todo, ¿tienen alguna duda de función o de conjuntos? Que es más o menos lo mismo, pero sería interesante que si tuvieran alguna duda de eso la planteemos ahora, porque algunas cosas de conjunto vamos a seguir usando en este módulo. Vieron que en matemática todo está encadenado, o sea que uno más o menos las cosas básicas de cada módulo las tiene que saber para el otro. Bien. No sé. Es el cumpleaños de Numa. Qué bueno. Y yo estoy pensando del otro día que me olvidé del tuyo, ¿no? Bueno, no importa, yo mejor. Ay, Dios mío. Bueno. Ay, Dios mío, soy un desastre. El otro día me puse a pensar y me olvidé contarte. Bueno, entonces vamos con la clase y bueno, ahora me quedé pensando en eso. Pregunté, ¿algún problemita de funciones? ¿Alguna consulta sobre funciones? Podemos pensar si el día del cumpleaños que cumple cada uno es una función. También. Sí. Que sería de personas a números, digamos, a fecha. A ver esa pregunta. Si yo planteo el conjunto de las personas, y acá el conjunto de las fechas de siempre, vamos a poner así. Porque así le podemos asignar a cada... No se ve ahí, Adri. ¿No se ve? No, no se ve casi nada, te diría. No, porque puede ser el marcador. Este verde no sirve. ¿El rojo? Eso sí se ve mejor. Bueno, ahora voy a acercar la luz, porque tengo un problema. Si le pongo mucha luz, tampoco se ve. ¿Por qué digo las fechas de siempre? Porque así a cada persona le atribuimos su fecha de nacimiento. Hay gente que no está registrada, pero obviamente, y también hay gente que, por ejemplo, no está registrada exactamente en el día que nació. Por ejemplo, en los pueblos lejanos, la gente muchas veces va a registrar a su hijo y como antes había multas y lo registraban
qué sé yo, pasados los 6 días, una cosa así, la gente por ahí lo registraba con otra fecha, que no era exactamente la del cumpleaños. No quiere decir que esa persona cumpla 2 veces años al cabo de 10 días, pero sí, por eso es que hay tanta gente de lugares lejanos en la Argentina. Conozco casos que hay hermanos que están registrados, si uno cuenta, no pasaron ni 4 meses de diferencia. Y el padre iba al pueblo y registraba todos juntos. Bueno, pero no importa. Supongamos, uno nació, ¿en cuántos días distintos nació? Vamos a pensar una G, donde G va de P a este conjunto de fechas, donde G de un A es la fecha de su nacimiento. ¿Qué les parece? ¿Es una función? ¿Por qué los que dicen que sí? Digamos, supongamos que acá lo ponemos a Numa, disculpe que lo ponemos con una inicial, ¿no? Acá la ponemos a Natalia. Y acá, por ejemplo, lo ponemos a Luis, si hay algún Luis. Entonces, Numa, ¿qué le corresponde? El día de hoy, ¿no es cierto? El día de hoy es, no sé qué día es hoy, qué gracioso, el 28 de septiembre. 28 del 9, ¿y en qué año nació? Natalia, ¿es qué día, Nati? 26 de agosto. 26 de agosto, y del año en que nació. Sin año el mío. Ninguno le puse el año. Luis nació el 15 de junio de otro año. Este es un caso de una persona que yo conozco que está anotada un 15 de junio y nació el 11 de junio. Era el esposo de mi mamá. Por esas cosas que pasaban. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Porque es una función los que dijeron que sí. A cada persona corresponde una fecha de nacimiento. Muy bien, perfecto. Esa es la justificación. Todos los que están acá nacieron algún día y le corresponde una única fecha. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, si pienso al revés, ¿qué les parece? Si yo tengo el conjunto de fechas desde siempre, ¿qué quiero decir con esto? Los días con año y mes desde hace un montón que uno pudiera pensarlo. Y acá el conjunto P de personas. A cada fecha, por ejemplo, el día de hoy, 28 del 9, y hoy es 20 del 20. ¿Va a tener alguien que nació hoy? ¿Hay alguien que nació hoy? En el día de hoy, ¿les parece que nació alguien? Sí, ¿no? Hoy seguro que nació alguien. Seguramente que en algún lugar del mundo hoy alguien nació. ¿Y cuántos les parece que pueden haber nacido hoy?
¿Cuántos les parece que pueden haber nacido hoy? Aunque le pongamos año. Puede haber un montón. ¿Está bien? Un montón. Entonces, esta T, la gráfica esa, define una función. No. ¿Por qué no? Y porque de una misma fecha, por ejemplo, en el día de hoy, seguro que nacieron muchos nenes, y entonces acá, de un valor que pertenece a las fechas desde siempre, salen muchas flechas, ¿está bien? El día que nació Numa, que no nos dijo el año, ¿en qué año naciste, Numa? No canta la edad. En el 2000. 20 años no es nada, Numa. Seguro que está Numa y alguno más, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, es cierto que de todas las fechas salen fechas, pero el problema que tenemos es que sale más de una. ¿De acuerdo? Entonces, eso invalida ser función. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día habíamos hablado que las relaciones eran interesantes, no solo porque nos permitían resolver funciones numéricas, sino que también el concepto de función va más allá de eso, y en particular las relaciones. Y para muchos programas ustedes tienen que trabajar con relaciones. En realidad es todo relación lo que hacen, ¿eh? No son relaciones funcionales, pero algunas sí y otras no. ¿Qué quiere decir una relación funcional? Que cumpla las condiciones que le exigimos a una función. Bueno, entonces, más o menos manejaron la mayoría de los que contestaron, no sé el resto, el concepto de función, que de cada conjunto, cada elemento del conjunto de partida tiene que salir una única flecha al conjunto de llegada. Muy bien. Bueno, entonces, si no, si alguno no tiene duda sobre el concepto de conjunto y el concepto de función, podemos arrancar con un tema nuevo. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, yo voy a arrancar compartiendo con ustedes, espero que no haya problemas en el compartir, porque siempre tiemblo cuando tengo que compartir, un documento. A ver, si no es este. No es este, o sea que tiene que ser el otro. ¿Se ve esto de compartir? ¿Lo están viendo ustedes? Natalia. Sí, se ve bien, Adriana. ¿Se ve? Bárbaro. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué sabemos de cuando sumamos? Los primeros números que nosotros sabemos sumar son los números naturales. Y ya directamente voy a saltar a los números enteros. ¿Cuáles son las propiedades básicas de las operaciones de la suma de los números enteros? Vamos a decir que la suma, tanto en n como en z, en n cerrada, si sumando dos números naturales me da un número natural. ¿Qué quiero decir? Que si sumo el 3 y el 4,
hacemos la operación de suma entre ellos y me vuelve a dar un número natural que es el 7. Bueno, eso no pasa solamente para el 3 y para el 4, sino que pasa siempre. Cualquiera sean n y m naturales, n más m es un número natural por resultado. Esto se dice que la suma es cerrada o que es una ley interna. Bueno, no solamente es una ley interna, sino que tenemos otras propiedades adentro de los números naturales. Propiedades que tenemos es que si sumamos 5 más 3 y a ese resultado que da 8 le sumamos 7, el resultado es 15. Pero si hacemos lo siguiente, si a 5 le sumamos el resultado de 3 más 7, es decir, a 5 le sumamos 10, también da 15. Es decir, no importa cómo asociemos estos tres números, el resultado me da lo mismo. Por eso se acuerdan que le hemos puesto nombre, aquellos que hicieron mate cero seguro que se están acordando inmediatamente, si lo hicieron ahora tienen la memoria más fresquita, y que a esa propiedad la llamaban propiedad asociativa en los naturales, que se escribe así. Bien. Después, ¿qué no importa si cambiamos el orden en que sumamos? Es decir, si conmutamos y hacemos 4 más 5 da 9 y lo mismo que hacemos 5 más 4 también da 9. Decimos que la suma es conmutativa en n. ¿Cómo escribimos un poquito más general? Que si n y m son naturales, n más m da lo mismo que m más n. Después hay un número muy particular que si se lo sacan en el examen no les gusta, pero que es el 0, que 0 más 6 da 6. Es decir, el 0 no modifica cuando se lo suma a cualquier otro número. Este número 0 se llama neutro de la suma en n. Bien. Ahora, todo eso que estaba diciendo para los naturales, ¿se acuerdan que vale también para los enteros? Que 3 más menos 4 da menos 1, es decir, la suma es cerrada en z. También es asociativa en z. Menos 5 más 4 da menos 1, a eso le sumo 7, me da 6, y a menos 5 le sumo el resultado de 4 más 7, es menos 5 más 11, también da 6. Es decir, la propiedad asociativa de la suma en z. No vale solamente para el 5, el 4 y el 7, sino que vale siempre. Es decir, decimos si m, n y h están en z, n más m y después más h es lo mismo que n más m más h. Después tampoco importa si cambiamos de lugar. Al sumar, menos 4 más 5 es 1 y 5 más menos 4 es 1. ¿Cómo le decimos a eso? Que si la suma es conmutativa en z. Después el 0 no modifica la suma, por eso lo llamamos el neutro de la suma en z. Y después, la riqueza que tienen los enteros, que no la tienen los números naturales, es que para cada número entero, esta propiedad es fundamental, para cada número entero hay otro que indicamos como menos m, tal que n más menos m nos da el 0. Y decimos que m y menos m son opuestos uno del otro. Estoy repasando cosas que ya saben. ¿Y por qué lo llamamos opuestos? Porque si acá tenemos el 0 y acá tenemos el número, por ejemplo, 3, esta distancia se repite para el otro lado y acá tenemos menos 3. Si después, en otro dibujito, por ejemplo, acá tengo menos 1 y este es mi m, ese es m y este es menos m. Si este es mi m, menos m está del otro lado y es menos 1. Y menos 1 es 1. O sea que acá tenemos el 1. Entonces es como que el 0 es un fiel de la balanza de un número y su opuesto. De ahí el nombre. Bueno,
Si analizamos qué propiedades tiene la multiplicación. Si hacemos la cuenta entre dos números enteros, el resultado me da un entero. Es decir, que la multiplicación en Z también es cerrada. Lo es también en los naturales, pero vamos a trabajar reflexionando sobre las propiedades de Z, porque Z tiene mejores propiedades que los naturales. ¿Qué quiero decir mejores propiedades? Que todo número tiene opuesto, eso va a ser interesante para lo que vamos a seguir haciendo. Después tenemos la asociatividad de la multiplicación. Si hacemos menos 5 por 4 da menos 20 y después lo multiplicamos por 7 nos da menos 140. Y si la operación que realizamos es menos 5 por el resultado de 4 por 7, es menos 5 por 28, también da menos 140. Acá observamos que también la multiplicación tiene la propiedad asociativa. Pero no solamente para el menos 5, 4 y 7, sino para cualquier terna de enteros, n, m y h, esto pasa. ¿Qué quiere decir que pasa? Que n por m por h es n por m por h. Después tampoco importa si cambiamos de lugar los números que se están multiplicando. Es decir, si hacemos menos 4 por 5 da menos 20 y si hacemos 5 por menos 4 da menos 20. ¿Cómo le llamamos a eso que pasa? Le decimos que podemos conmutar los números. Y la propiedad que se tiene en Z respecto de la multiplicación es que es conmutativa. Y eso vale, repito, para cualquier par de enteros, n y m, n por m es m por n. Son iguales esos resultados. Después, acá tenemos un elemento distinguido que es el 1, que qué particularidad tiene el 1, que multiplicado con cualquiera no le hace nada, es decir, es neutro para la multiplicación. Estoy haciendo un repaso de todo lo que saben y seguro que dirán, ¿para qué está esta señora haciendo esto? Ahora van a ver para qué. Y después hay una propiedad importante que se acuerdan que la llamamos propiedad distributiva del producto en la suma. Y si tenemos 2 multiplicando, por ejemplo, acá yo puse 4 más menos 10, como 4 más menos 10 da menos 6, me queda realizar 2 por menos 6. Acuérdense que los paréntesis nos indican el orden en que tenemos que realizar las operaciones. Entonces, si acá yo puse estos paréntesis, acá hay uno que está indicando, este par de paréntesis indica que el número es negativo. Y lo estoy sumando con 4. Pero lo que está indicando acá, esta situación de estos dos paréntesis externos, adelante del 2, es que tengo que hacer 2 por el resultado de 4 menos 10, y eso da menos 6. Y 2 por menos 6 es menos 12. Del otro lado, lo que hice acá es 2 por 4 más 2 por menos 10. 2 por 4 es 8 y 2 por menos 10 menos 20. Y el resultado es menos 12. Es decir, esta propiedad que liga a las dos operaciones se llama propiedad distributiva ¿de quién? De la multiplicación en la suma. Todo esto ya lo saben, lo usan a veces sin pensar en el nombre. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Si alguno no entendió lo que dice hasta acá, este repaso rapidito, me abre el micrófono y me pregunta. Porque yo el chat tengo miedo de abrir, cerrar y no verlo. Pero me pueden preguntar. ¿Se acordaban de esas propiedades? ¿Se acordaban? Sí. Bueno, por tener los enteros esas dos propiedades, esas dos operaciones y esas propiedades, se dice que Z con la suma y el producto es un anillo.
Entonces, tenemos, en Z definimos la suma. En Z definimos la multiplicación. Y Z con la suma tiene una determinada cantidad de propiedades. Y Z con la multiplicación tiene otras propiedades. Ahora, si nosotros pensamos en Z con la suma y el producto todo junto, va a tener otras propiedades. Se le agrega la propiedad distributiva del producto en la suma. Por las propiedades que tiene, esto se dice que es un anillo conmutativo con unidad. Ahora vamos a repasar qué significa eso. ¿Cómo? Es decir, yo ya repasé las propiedades que tiene la suma, las propiedades que tiene la multiplicación, y ahora si pienso Z con las tres, una terna, es decir, Z, la suma y la multiplicación, eso tiene un nombre particular de anillo. Lo que me interesa es Z con la suma, ¿qué propiedades tiene? Voy a trabajar con eso y la voy a escribir en general. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Bueno, entonces pregunto si hasta ahora se acordaban de esas propiedades. ¿Se acordaban? Sí, ¿no? Bueno, me alegro. Ahora vamos a compartir otra cosa. Espero encontrarlo porque aquí lo encuentro. ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no? Todavía no. Ahora no, Adrián. Ah. A ver. Es un bodrio para mí compartir. No me deja. Ahora sí. Sí, ahí está. Bueno, las tablas de verdad ya las repasamos el otro día. Y entonces ahora vamos a decir lo siguiente. Que lo que ya dijimos recién, resumiendo, cuáles son las propiedades que tiene Z con la suma. Pero las voy a escribir usando cuantificadores. Es importante el uso de los cuantificadores acá para que entendamos bien en lo que va a seguir en un momentito en la clase, por qué es tan importante el uso de los cuantificadores cuando nosotros hablamos en matemática. Entonces, en realidad, cuando yo digo que la suma es cerrada, digo que dados dos números enteros, el resultado de la suma es un número entero. Pero no es dados dos números enteros, por ejemplo, el 3 y el 7, por ejemplo, sino que es que para todo m, para todo n, si m y n son enteros, entonces m más n es un entero. Es decir, esta propiedad de cerramiento para la suma se la tenemos que pedir a todo par de números enteros. Entonces, ¿cómo decimos todo par? Decimos para todo m, para todo n. Si m y n son enteros, entonces m más n es un entero. Eso quiere decir, simbólicamente, que la suma sea cerrada. Después, ¿cómo decimos que la suma es asociativa? Que la suma sea asociativa era que si agarrábamos tres números enteros, no importaba cómo sumaba. Ahora, ¿cómo se formula? Para todo m, para todo n, para todo w. Se me ocurrió llamarlos así a los tres enteros que voy a trabajar. M, N y N son cualesquiera. Fíjense que metí un para todo adelante de cada uno de las letras esas. Cualquiera sea el número entero, lo diríamos en lenguaje coloquial, pero simbólicamente sería para todo M, para todo N, para todo W,
Si m es entero, n también y w también, entonces, ¿qué tengo? Que sumar m más n más w es lo mismo que m más n más w. Después, queremos decir que hay un elemento neutro en la suma, que todos sabemos que es el cero, ¿no es cierto? Sumar cero no hace nada. Ahora, este cero es único para cualquier número entero, por lo tanto se tiene que poner existe cero adelante, ¿eh? Existe cero tal que para todo m, si cero es entero y m también, 0 más m es igual a m más 0 es igual a m. ¿Se acuerdan que los cuantificadores no se pueden cambiar de orden cuando son de distinta categoría? Es decir, si uno es existencial y otro es universal, el orden correcto de simbolizar que el neutro de z es el 0 es así. Existe el 0 que sirve para todo ms, ese 0. Existe el 0 tal que para todo m pasa eso. El 0 es único, no cambia cuando yo cambio de m, no tengo un 0 para el 4 y un 0 para el 5, ¿no? El 0 es el único número que cumple esa condición. No hay un 0 para cada elemento. Después que la suma tiene la propiedad de que todo elemento tiene opuesto. Para todo m perteneciente a los enteros existe un m estrella también entero, tal que m más m estrella da m estrella más m da 0. A este m estrella es el que sabemos que indicamos como menos m. Por tener esas cuatro propiedades, que ahora las repito acá, que son la suma es cerrada, es asociativa, tiene neutro, todo elemento tiene opuesto, hasta ahí, esto es un grupo. Con esto tengo un grupo. Pero además tenemos que la suma es conmutativa. Además de tener esta, vale esta otra, que es algo particular, que tiene la suma. Esta suma que nosotros definimos desde Jardín de Infantes tiene la propiedad conmutativa. Bueno, entonces, acá está escrita la quinta propiedad, que si a la suma es conmutativa en z, quiere decir que para todo m y n en z, para todo m, para todo n, m y n en z, m más n nos da lo mismo que n más n. Bueno, por ser un grupo se dice que es un grupo conmutativo. También se dice grupo abeliano. Ahí le puse una fotito de una persona que se llama Abel, de apellido, un noruego que trabajó en teoría de grupos y, bueno, hizo muchas cosas interesantes sobre grupos y descubrió grupos de traslaciones y de rotaciones que eran conmutativos. Bueno, ahora yo les pregunto lo siguiente. ¿Por qué los naturales, que sabe la respuesta, me contesta por micrófono abierto? ¿Por qué los naturales con la suma no es un grupo? Yo les doy la respuesta, no es grupo. ¿Por qué? ¿Cuál de estas propiedades no verifica la suma
en los naturales. No tiene opuesto. Exactamente, no tenemos opuesto, ¿de acuerdo? Entonces no es un grupo. Es cierto que es cerrada, es asociativa, tiene neutro, que es el mismo cero, ¿está bien? Pero no, la que no falla es esta. Entonces la suma tiene bastantes buenas propiedades, pero esta no se da. Por lo tanto, los naturales no es un grupo. ¿Es conmutativa la suma? Sí. Pero entonces fíjense lo importante de que cuando nosotros hablamos en general, y eso es de estructura algebraica, tenemos que saber qué operación estamos hablando y sobre qué conjunto estamos hablando. Porque miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Y ustedes ya van pensando, ¿eh? Profe, disculpe. Sí. Para que sea grupo tiene que cumplir todas las propiedades. En la Sí. suma. Para que sea anillo, tiene que cumplir todas en la suma y en la multiplicación. No, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a mirar, justamente iba a proponer que miráramos cuáles son las propiedades que tiene la multiplicación en los enteros. Vamos a ver qué propiedades tiene la multiplicación en los enteros. A ver. Antes de generalizar, vamos a mirar ahí. ¿La multiplicación es cerrada? Si agarro dos números enteros, ¿el resultado es un entero cuando los multiplico? Sí. Cerrado. Muy bien. ¿Es asociativa? Sí. Sí. ¿Tiene neutro? Sí, también. Bueno, acá el neutro es el 0, ¿no? Acá el neutro, ¿quién es? El 1. El 1, muy bien. Y ahora pregunto, ¿todo elemento vamos a ponerle A, perteneciente a los enteros, es tal que existe A estrella, tal que A por A estrella me da el 1? A estrella en Z. A ver, por ejemplo, si yo agarro el número 3, esto no se ve. Perdón, me olvido que el verde no se ve. Si agarramos el número 3, ¿por qué lo tengo que multiplicar para que su resultado me dé 1? ¿Hay algún número que multiplicado por 3 le da 1? El 1/3. El 1/3, bien, 3 por 1/3 me da 1. Y le pregunto al que me dijo 1/3 ¿es entero? No. No. Por lo tanto, no es cierto que todo número tenga lo que llamamos inverso adentro de los enteros. Me tuve que escapar, ¿no es cierto? Me escapé del lugar porque el 1/3 no es entero. 1/3 justamente pertenece a los racionales y es un racional no entero.
porque hay racionales que son enteros, pero el 1/3 no es entero. Entonces, fíjense que tampoco sería, si en lugar de agarrar el 3, agarro el número 0, si al 0, ¿por cuánto lo multiplico para que dé 1? Al 0, ¿por qué lo multiplicarán para que dé 1? Por ningún número. Ah, bien. Todavía que el 0 es peor, ¿no es cierto? El 0 no va a tener ni adentro de los racionales alguien que lo acompañe para que su resultado me dé 1. Ni dentro de los reales tampoco, ¿no? Porque el 0 me absorbe la multiplicación. Por lo tanto, una persona me dijo, bueno, para que sea anillo vas a tener que pedir, yo lo entendí así, vas a tener que pedir que la multiplicación también sea un grupo. Y fíjense que no, para la definición de anillo no se exige tanto que la operación que llamamos segunda habitualmente, la primera es la suma, a la cual le exigimos que sea un grupo, a la segunda le exigimos un poco menos. Le exigimos que sea cerrada, que sea asociativa. Y que sea cerrada, que sea asociativa, vieron que borré lo del 1, ¿no? Y que además, si yo tengo vamos a ponerle presión, A por B más C, me dé A por B más A por C. Es decir, distributividad de la multiplicación en la suma. Esto es la distributividad. Acuérdense siempre que uno muchas veces la usa, en general la usa de acá para allá, pero también vale, como hay una igualdad, obviamente de acá para acá, lo que significa que yo puedo sacar factor común. Yo puedo sacar factor común gracias a esta propiedad. Esta propiedad es la distributiva. ¿De quién? ¿Quién se distribuye? La multiplicación es la suma. Escribo simbólicamente para escribir menos, ¿no? Entonces, si pasa esto, repito, porque Z con la suma es un grupo conmutativo y la multiplicación es cerrada, asociativa y es distributiva en la suma, se dice, hasta acá, se dice que Z con la suma y la multiplicación es un anillo y nada más, es un anillo. Con eso me conformo, eso es un anillo. Ahora. Adriana. Sí, ya voy. Adriana, no, porque estás compartiendo pantalla y no se ve lo del pizarrón. Ah, gracias por avisarme. Suspende la... Sí. ¿Ahora ven? Sí, ahí está bien. Bien, entonces, hasta acá nos quedamos en anillo. Ahora, todos saben, como me dijo una alumna, que el 1 es tal, el 1 pertenece a Z, ¿no es cierto? Y 1 por cualquier entero es lo mismo que M por 1 y me da M. ¿Está bien? Y esto pasa para todo M en Z. Es decir, existe, bien escrito sería, existe el 1. 1 perteneciente a Z. Y para todo M perteneciente a Z, pasa que M por 1 es lo mismo que 1 por M es M. Bien, entonces, tiene neutro. La multiplicación tiene como caso adicional, tiene neutro. 1 es neutro.
no sé por qué se me ocurre escribir sin tiza. 1 es neutro. Uno es neutro de la multiplicación, ¿no? 1 es el neutro de la multiplicación. Y además, a ver, ¿qué diferencia hay entre M por H y H por M? Pregunto, ¿hay diferencia? No, ninguna, ¿no es cierto? Es decir, que yo puedo escribir que son iguales. Entonces, la multiplicación es conmutativa. La multiplicación es conmutativa. Entonces, por eso, el anillo es más lujoso, digo yo en broma, porque es un anillo hasta acá, pero como tiene estas dos propiedades, se dice que es con unidad, porque tiene esto, y es conmutativo. La conmutatividad, yo siempre hablo de que no es algo trivial. No todo en la vida es conmutativa, ¿no? Siempre hago más o menos el mismo chiste. La mayoría de las cosas no son conmutativas, chicos. Si uno piensa, por ejemplo, cuando uno va a cocinar. Cuando uno va a cocinar, no es lo mismo, por ejemplo, va a hacer un huevo frito. Primero pone el aceite, después tira el huevo. No pone primero el huevo y después el aceite. No va a salir un huevo frito si yo conmuto las dos operaciones de suma, de poner aceite y tirar el huevo. ¿De acuerdo? Algo tan sencillo o tan difícil como hacer un rico huevo frito no es conmutativo. Ni hablar de la vida y de la muerte. Primero uno nace y después se muere. Al revés no va. Entonces, casi nada es conmutativo en las cosas usuales de la vida y de un montón de cosas, no. Y en matemática, dentro de poquito vamos a ver algo que nos va a sorprender y que nos va a arruinar, como yo siempre digo, este refrán, ¿no es cierto? Cuando uno escucha por ahí, les dicen el orden de los factores no altera el producto. Van a ver más adelante que vamos a ver en un conjunto de cosas que vamos a definir la multiplicación y el orden de los factores va a alterar el producto. Les dejo eso en suspenso. Bueno, entonces ahora acá la gente en matemática como Natalia y Gabriela quieren bromarnos la vida y van a generalizar estas estructuras. Es decir, va a haber otras cosas, además de los enteros y los números racionales, que tienen operaciones definidas adentro. Y vamos así a lograr otros grupos distintos. Yo ya les dije que Abel trabajaba con el grupo de rotaciones. Por ejemplo, las rotaciones en el plano. Bien. Entonces, ¿qué hace el matemático? El matemático molesta cuando empieza a generalizar. Llama una operación binaria definida sobre un conjunto a una operación que sea cerrada en ese conjunto. Va a decir que es asociativa si para cualquier terna de elementos de ese conjunto A se cumple A. Esta es una manera de indicar una operación. Puse una estrellita para no poner ni la suma ni la multiplicación que había usado para Z. Entonces yo ahora voy a apagar la filmina porque me resulta más fácil
írselas explicando a ustedes en el pizarrón. Pero yo, para hacer un raconto de lo otro, me pareció más fácil, así hacía más rápido que andar escribiendo enteros y naturales ya en una filmina. Bueno, ¿hasta ahora me van entendiendo? ¿Hasta ahora me van entendiendo? Es decir, ¿qué es lo que hice? Hice lo que ustedes ya saben de colegio primario. Si no me iban entendiendo, era para suicidarme. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, molestar a la gente. Hay muchos conjuntos en los cuales me puede interesar estudiar las operaciones que se pueden definir sobre ese conjunto. Siempre tengan como referencia, porque ayuda mucho a pensar en los nombres y todo, a los enteros con la suma y el producto. Es decir, algo que tengo que tener en mente cuando pienso en un conjunto con operaciones, el conjunto que aprendieron desde Jardín de Infantes, que son los enteros. Ya en Jardín de Infantes los enteros no, pero en primaria sí, más o menos. Los enteros con la suma, con el producto o la multiplicación, ¿qué propiedades tienen? ¿Qué propiedades y los nombres de esas propiedades? ¿Está bien? Es decir, como así, cuando empezamos a trabajar en la geometría, empezamos con puntos y rectas, que son las primeras curvas que ustedes conocen. Bueno, le fuimos aumentando la complejidad y seguimos trabajando con parábolas y circunferencias. Después generalizamos el concepto de R2 a producto cartesiano cualquiera. Y ahí de producto cartesiano cualquiera trabajamos en las funciones. Bueno, ahora vamos a la parte algebraica de la materia, y que es la siguiente. Tenemos los números en general. Piensen como ejemplo de número el z, los enteros con la suma y la multiplicación. Recordar cómo se llaman cada una de las propiedades que tienen la suma y la multiplicación, para así me resulta más fácil después, cuando yo defina en un conjunto cualquiera con una operación, ¿por qué le pongo ese nombre a las propiedades? Bueno, entonces ahora voy a pensar que tengo un conjunto A. Fíjense que digo conjunto en un principio cualquiera. Y voy a pensar en una operación estrellita definida en A. ¿Qué quiere decir? Que tomo A, tomo B, elementos de A, y A lo voy a estrellar con B y me va a dar un elemento de A. Pretendo esto. Pretendo tomar un A y un B elementos de A, y que A estrella B sea un nuevo elemento de A. Si esto me pasa, entonces voy a decir que estrella es... Si esto pasa, entonces estrella es una ley interna ¿Por qué interna? Porque no me escapo, Es decir, tienen A, agarran dos elementos de A, hacen estrellita y van a lograr un elemento A estrella B que sigue estando en A. No se escapan del conjunto A.
estrella se podría pensar, y es en realidad una función que va de A por A en A. Fíjense que uno lo anota así, pero en realidad es que hacen estrella al par AB y da por resultado A estrella B. Mírenlo en la suma. Una forma bastante complicada de pensar, ¿no? Si yo tengo el número 3 y el número 4 y los voy a sumar, es 3 más 4. Y la suma va de Z por Z en Z. Se puede pensar que la suma aplicada al par 3, 4, lo que me devuelve es la suma de 3 más 4. Entonces, yo agarré dos cosas que están en Z y me devuelve un elemento de Z. Es decir, la propiedad de suma es cerrada, lo que dijimos desde el principio de la clase. Entonces, cerrada o ley interna. ¿Por qué interna? Porque no me escapo del conjunto. ¿Se acuerdan que cuando yo pregunté qué pasaba con la multiplicación, un chico me dijo, bueno, el resultado de multiplicar a 3 por algo para que me dé 1 me da 1/3, y yo dije, bueno, pero 1/3 está fuera del conjunto de los números enteros. Quiere decir que no es cerrada la multiplicación por el inverso. No todo elemento tiene inverso en Z. Eso significa que no sea interna o sea una operación no binaria. Binaria e interna son sinónimos. Entonces, lo que quiero es que cuando tomo dos elementos de A y B en A, lo que quiero es que A estrella B siga siendo un elemento de A. ¿Qué propiedades puede uno pensar que puede tener una ley interna? Propiedades que le puede pensar es, siempre el matemático lo que trata es generalizar. Entonces uno se va a preguntar propiedades posibles de la estrella. ¿Estrella qué propiedades tiene? Y bueno, puede tener buenas propiedades o no. Ya le exigí que fuera interna, ¿eh? Bueno, entonces voy a decir que es asociativa. Elementos de A. Entonces, esta estrellita será asociativa si A estrella B estrella C resulta que es igual a A estrella B estrella C. Eso es lo que me pregunto si puede pasar. Después, algunas operaciones que vamos a ver dentro de un momentito, ¿pueden verificarlas o no? Después, por ejemplo, me pregunto si tiene neutro. ¿Qué sería exigir que tenga neutro? ¿Cómo lo exijo? Y bueno, me pregunto si existe un elemento E, normalmente al neutro se lo llama E, en A, tal que para todo otro A de A estrella E es lo mismo que E estrella A y da A. Les aclaro que estas propiedades que yo estoy planteando son independientes una de la otra, ¿eh? Podría darse que sea asociativa o no, podría darse que tenga neutro o no, y podría darse que tenga neutro y no sea asociativa, que sea asociativa y que no tenga neutro. Son independientes.
Después, la condición de inverso y la condición de conmutatividad. Pero vamos a un ejemplo para que entiendan de qué está hablando la profesora. Supongamos que voy a trabajar con un conjunto de números. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son los que ustedes conocen rápidamente. Entonces, supongamos que en Z, en lugar de definir, tomarlo con la operación de suma usual, voy a definir otra operación, que voy a llamar pesos. Qué embrollo me está haciendo esta mujer, ¿no? Bien, entonces vamos a decir qué significa pesos. No son dólares, ni podemos cambiar, ni no podemos cambiar, no se preocupen por eso. Bueno, entonces, ¿cómo va a estar definida? Si M y N son enteros, voy a definir pesos de la siguiente manera. M, peso N, quiere decir, ahora voy a decir qué significa ser M peso N. Entonces pongo M peso N igual a M por N más 3. Acá es muy importante pensar en el orden en que se definieron las cosas de este lado. Yo digo que sea acuérdense que yo dije que era una ley interna. En general, yo voy a pretender que pesos vaya en este caso, de Z por Z en Z. Tengo que justificar si pesos va de Z por Z en Z. Entonces, acá sería pesos del par MN, está definida como M por N más 3. Importa quién es el primero y quién es el segundo, porque está definida sobre un par ordenado. Y se acuerdan que los pares ordenados, acotación al margen, una cosa es tener el par 3-4 y una cosa muy distinta es tener el par 4-3. Entonces, cuando uno hace una definición de una operación sobre un determinado conjunto, no es irrelevante lo que yo pongo M, acá fíjense que el M en este lugar aparece, acá está puesto primero y acá aparece primero. El N está segundo y acá aparece segundo. Después vamos a analizar qué pasa con el resultado, pero es importante respetar el orden en que están definidas las cosas, porque el par MN es distinto del par NM. Eso es difícil, ya lo sé, pero hay que acostumbrarse a pensar así, ¿eh? Entonces, primero, vamos a cosas que damos por sabidas. He sabido el repaso. ¿Qué quiere decir? He sabido que la suma es cerrada en Z, que la multiplicación es cerrada en Z, y también he sabido todas las propiedades de la suma y la multiplicación en Z. Todo eso he sabido.
¿Qué quiero decir? Que he sabido que no las tengo que demostrar y que las voy a aceptar como válidas. ¿Está bien? Eso lo voy a aceptar como válido. A ver, acá tengo algo en el chat. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, mi pregunta es cerrada esta operación en Z? Pesito, ¿es cerrada? Tejerina, Edgar, dice que sí. ¿Por qué, Edgar? ¿Por qué es cerrada? ¿Había el micrófono? Porque le habías dicho, ya se dan por demostrar que es cerrada y que no tenemos que demostrar. ¿Qué es cerrada? La multiplicación, ¿no es cierto? Es decir, acá lo que dice pesos que tengo que hacer es multiplicar m con n y sumarle 3. Como si m es entero y n también, m por n es un entero. Y le sumo 3, me da un entero. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, peso es cerrada. Esa es la justificación. Si alguien me pregunta en un examen, y me da una operación definida así, ¿es cerrada? Le tengo que contestar sí. Y no alcanza. Tengo que decir por qué voy a decir que sí. Bueno, es cerrada porque está definida como producto de dos números enteros, y que es un entero el resultado, y a ese resultado de este producto le sumo un 3 y la suma también es cerrada. Entonces, la suma es cerrada y la multiplicación es cerrada, por lo tanto, esto vuelve a ser un entero. No agarrar el número 5 y el número 8 y hacer 5 pesos 8, porque fíjense qué sería 5 pesos 8. 5 pesos 8 va a ser 5 por 8 más 3. En cambio, 8 pesos 5 es 8 por 5 más 3. Alguno va a decir, señora, le da lo mismo. Sí, me da lo mismo porque esto es conmutativo. Porque ya sé las propiedades que tiene la multiplicación en Z. Esto da 43 y esto también da 43. Pero miren cómo yo escribí, que 5 pesos 8 es 5 por 8 más 3. En cambio, 8 pesos 5 es 8 por 5 más 3. ¿Se dan cuenta lo sutil que estamos siendo? Porque es fundamental la formalidad acá. Una cosa es escribir 5 pesos 8 y otra cosa es escribir 8 pesos 5. Que después veamos si me da lo mismo o no, eso es otro problema que viene a posteriori. Pero lo que quiero que entiendan es que es distinto el que juega de primera componente al que juega de segunda, porque una operación es en realidad una operación que se aplica a un par ordenado. Entonces, peso, esto que está escrito acá, es de mn, uno lo anota por simplificación, m peso n. Es una simplificación de notación. Pero nosotros sabemos que los pares ordenados no son iguales, Entonces podría darse que la función aplicada a pares ordenados distintos es distinta. Porque la operación ya dije que si es cerrada va a ser una operación. Entonces es cerrada. Va a ser una función, perdón. Es cerrada. Entonces, justificación de que es cerrada. Pesos es cerrada, pues m, pues sí, pues m por n es entero. Y
m por n más 3 es entero. Esa es la justificación de que es cerrada, porque está definida de esta manera. Vamos a mirar. ¿Tendrá neutro? O la que escribí. ¿Será asociativa? ¿Será asociativa? Para asociativa tenemos que considerar 3 números enteros, sean A, B y C enteros. Y mi pregunta es si A, pesos, B, pesos, C, da lo mismo o no, y A, peso, B, peso, C. Esa es la pregunta. Y acá sí es muy importante que tengan bien claro cómo juega cada cosa. ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? ¿Qué significa lo que tengo que probar? Tranquilos en esto. Acá lo que yo estoy indicando con este paréntesis es el resultado de haber hecho la operación que está indicada acá arriba entre A y B. Ese resultado va a ser un número entero. Ya lo hemos verificado porque hemos visto que es cerrada. Entonces, ese número entero, yo puedo hacerlo peso con C, que es otro número entero. Eso va a dar algo. ¿Qué hay del otro miembro? Del otro miembro hay que tengo que hacer A peso el resultado de B peso C. B peso C es un número entero, porque si era cerrado para M y N, es cerrado para cualquiera. Entonces, B peso C es un entero. Y a este entero lo tengo que hacer peso como segunda componente de el número A. Vamos a hacer la cuenta y va a quedar más claro. Entonces, vamos a hacer primero A peso B. A peso B, según lo que dice acá, es la primera, que es A, por B más 3. Ese resultado es A peso B. Entonces, ahora vamos a calcular A peso B peso C. A peso B nos dio A por B más 3. Y a eso lo tengo que hacer peso C, y hacer peso C es multiplicar por C, multiplicar por el segundo y sumar 3. ¿Se entendió? ¿Por qué hice eso? ¿Se entendió eso? Todos quiero que me digan si entendieron. Si alguno no me entendió, me pregunta, o calle para siempre, vamos. ¿Se entendió? Repito, yo tengo que ver si vale esta igualdad. Esta igualdad es A peso B peso C. Y me pregunto si es igual a A peso B peso C. Ahora vamos a calcular el primer miembro. A peso B es un elemento entero. ¿Cómo se calcula ese elemento entero? Haciendo A por B más 3. Entonces, cuando yo vengo a calcular el primer miembro, en lugar de poner A peso B, voy a poner A por B más 3. A eso lo debo, por la definición dice, tener una cosa peso, otra es hacer el producto de las dos, el primero por el segundo más 3. Entonces, a mí, el primero acá es A peso B. A peso B me dio A por B más 3.
A eso lo tengo que multiplicar por C y sumarle 3. Hasta ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, es por la definición. Ahora sí. Bien. Ahora vamos a seguir. Fíjense que puntito es la multiplicación de los enteros y más es la suma en los enteros. O sea que yo acá podría, y voy a hacerlo, hacer la propiedad distributiva de C en esta suma. El resultado que me va a dar va a ser A por B por C más 3 por C más 3. ¿Está bien? Esto que está acá es esto que está acá. Y este 3 es este que está acá. Entonces, el primer miembro, es decir, a esto considero el primer miembro, me dio este resultado. El primer miembro me dio ese resultado. Lo voy a escribir acá arriba para ahorrar pizarrón. Entonces, A, peso B, y después peso C, nos ha dado A por B por C más 3C más 3. Lo único que hice hasta ahora fue calcular el primer miembro, chicos. Ahora vamos a calcular el segundo. Entonces, el segundo es hacer A. ¿Qué es el segundo? El segundo es hacer A pesos B peso C. Vamos a calcular eso. Acá, fíjense cómo están los paréntesis. Fundamental. Este juega de primero, es decir, sería el n de la definición. Y este juega de segundo, es decir, sería el n de la definición. ¿Está bien? Se dan cuenta que acá en el segundo aparece B peso C. Entonces vamos a calcular aparte B peso C. B peso C. B peso C, ahora B es la primera, C es la segunda en esta definición general. Entonces va a ser B por C más 3. Ese es el resultado parcial de lo que estoy haciendo, es el resultado de B peso C. Entonces acá me va a quedar A peso este resultado. B por C más 3. Hasta ahora estoy planteando. ¿Se entendió lo que hice hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Sí? Yo estoy calculando cuánto me da B peso C, porque el resultado ese, que va a ser un entero, lo tengo que operar adelante por A. Entonces la operación es A pesos el resultado de B peso C. B peso C lo calculé, me dio esto y ahora tengo que hacer A por este elemento. Este juega de primera, este juega de segunda. Donde en la definición, la primera es A, la segunda es todo este choclito. ¿Y qué hacen esta operación? Y hace la multiplicación de la primera por la segunda y a ese resultado le suma 3. Entonces va a ser A multiplicando a B por C más 3 más 3. Es la primera es A por la segunda es todo esto, y al resultado de esa multiplicación le tengo que sumar 3. Ahora, acá de nuevo me aparece la multiplicación de un entero A
en una suma de enteros. Vamos a hacer la cuenta. Entonces vamos a distribuir el A en esta suma. Entonces va a ser A por B por C más A por 3 más 3. Entonces, miren lo que dio el primer miembro. Primer miembro. Miremos lo que nos dio el segundo miembro, que lo voy a escribir. A ver, primero, ¿está bien cómo calculé el segundo miembro? ¿Se entendió cómo calculé el segundo miembro? Calculé auxiliarmente que era B peso C, que nos dio esto, lo multipliqué por A. ¿Por qué? Porque la definición dice, bueno, la primera la multiplicás por la segunda y le sumas 3. A la primera la multiplico por la segunda y le sumo 3. Y lo que hice fue aplicar distributiva de A en esta suma. Porque esto es una suma de enteros. B por C es un entero, le sumo 3, es un entero, sumando C, entonces le aplico distributiva. Me da esto. Entonces yo ahora pregunto, y lo voy a escribir acá al ladito, para así lo ven más cerca, si el segundo miembro me ha dado A por B por C más A por 3 más 3, este miembro, que es el que está acá, ¿es igual a este? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Son iguales? ¿Son iguales? A ver, vamos a leer. Me dio A, B, C. Los tengo. A, B, C. Después acá dice 3C. Y acá dice 3A. Acá dice 3. Y acá dice 3. Entonces yo pregunto si lo que está en negro es igual a lo que está en rojo. ¿Lo que está en negro es igual a lo que está en rojo? ¿Lo que está en negro es igual a lo que está en rojo? No, son distintos. Muy bien, son distintos. Obviamente que habría un caso que podrían llegar a ser iguales, pero en general son distintos. Acuérdense que para que fuera asociativa, ¿no?, habíamos dicho que para cualquiera sean los elementos del conjunto A tendrían que ser las dos cosas iguales. Para toda terna de elementos A, B y C en A, tendría que pasar que estas dos cosas fueran iguales. Y en general, estos no van a ser iguales. Va a haber algún caso donde sí pueden ser iguales, pero eso en general no va a ser igual. ¿A alguno se le ocurre un caso donde estas dos cosas pudieran ser iguales? Simplemente para mover el... ¿A alguno se le ocurre? ¿A alguno se le ocurre? ¿Cuándo esto podría ser igual a esto?
¿A alguno se le ocurre cuándo podría ser iguales? Está bien, están diciendo, me dijeron que no. Ahora yo les pregunto si alguno de ustedes tiene idea cuándo esto podría ser igual a esto. No, ni idea. Bueno, a ver, yo les voy a dar algunas ideas. ¿Qué les parece si A es igual a C? Porque ustedes, muchos me dijeron, no, tiene 3C y tiene 3A. Pero si A llega a ser igual a C, también andaríamos bien, ¿no es cierto? Ahí el problema de 3C y 3A se van al diablo, porque serían iguales. ¿Está bien? Después, por ejemplo, un caso más categórico. Si todavía, si A es igual a 0 y C también. Esto desaparece, es igual a 3. ¿Está bien? ¿Entendido eso? Pero bueno, en general no son iguales. Ahora, ¿cómo? ¿Se acuerdan lo siguiente que hablamos el otro día? ¿Cómo? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Hable con nosotros también, a ver. Hable con nosotros también. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese niñito? En un momentito hacemos recreo y podés tomar la leche. Bueno, vamos a este caso, terminemos eso, no te preocupes. Acá, fíjense que nosotros tendríamos que probar para todo A, para todo B, para todo C, que pasaba esta igualdad. Cuando uno quiere demostrar que algo no pasa, yo tengo que encontrar que existen valores de A, B y C que no hacen cierta la igualdad. ¿Se acuerdan? Que eso que yo hincho con la negación de los cuantificadores no es irrelevante, ¿eh? Es porque soy molesta, pero además por esto, para que entiendan, si yo quiero demostrar que no vale esta igualdad en general, tengo que exhibir un ejemplo en contra. Lo que siempre hablamos con Natalia y todos les hablan en matemática de un contraejemplo. Un contraejemplo es porque es la negación de algo que era universal. Entonces tengo que mostrar que existe un caso donde esta igualdad no se da. Bien, ¿alguno se anima a darme un caso donde esto sea distinto de esto? Bueno, yo ya les di la pista. Para así termina una demostración. Para terminar, ustedes. Ahora voy a explicar en términos prácticos, que es como les gusta a ustedes. Si este ejercicio me lo toman en un parcial, ¿qué tengo que hacer? Bueno, intento ver si es asociativa. Me doy cuenta que no es asociativa, como muchos se dieron cuenta, que acá dice 3C y acá dice 3A. Entonces, hay que exhibir un caso, al menos, con uno me alcanza, donde que acá me dé distinto a lo que me da acá. Bueno. Entonces, en realidad, lo que yo tendría que exhibir, ¿a alguien se le ocurre qué es lo que tendría que probar? ¿Con qué alcanzaría para tener un contraejemplo?
Que A y C sean distintos. Que A y C sean distintos, muy bien. Entonces, por ejemplo, dame una terna de A, B, C con A y C distintos. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre a vos? Decime un A, un B y un C. No sé, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Está bien? Si tomo eso como ABC, ¿qué me da esta cuenta? ¿Qué me da la primera cuenta? A por B por C. A ver si vieran el verde. Sería 1 por 2 por 3 más 3 por 3 más 3. ¿Está bien? Este está jugando de A, este de B, este de C. Este es el C y estos son los 3 que están acá. Esta cuenta da 2 por 3, 6, más 9, más 3. Entonces eso da 6 más 9 más 3, o sea que es 9, 9, 18. Vamos a calcularlo de abajo con esos valores. Si A vale 1, B vale 2 y C vale 3, y abajo queda 3 por 3 más... No, 1 vale A. Entonces esto da 6 más 3 más 3, o sea que esto da 12. ¿De acuerdo? Entonces lo que ha dado el compañero, que no alcanzo a leer el nombre desde acá, ha sido una terna donde como A y C son distintos, entonces el resultado da distinto. Es una de las tantas ternas que podrían darle, porque se habían dado cuenta que si C y A eran distintos, daba distinto. ¿Se entendió? Nueve, 9, 18, creo que no me equivoqué, ¿no? 2 por 3, 6, 3 por 3, 9 y 3, está bien. Y abajo es 2 por 3, 6, 3 y 3. ¿Sí? ¿Por qué decís que ahí tendrían que ser 3? No, porque tu compañero dijo que tomara A como 1, B como 2 y C como 3. Entonces, cuando yo reemplazo en la primera fórmula, en el primer renglón, A como 1, B como 2, C como 3. Después viene 3 por C, 3 por 3. Y este 3 es el de la fórmula. Entonces, 2 por 3, 1. Por 2, 2. Por 3, 6. 3 por 3, 9. Más 3. O sea que 6 más 9 más 3. Esto es lo mismo que hacer 6, como quiera sumar. A mí me resulta más fácil. 6 y 3, 9, más 9, 18. ¿Quién sabe vos hiciste? 6 más 9, 3, 15, más 3, 18. Como sumes es lo mismo. Acá, si A vale 1, B vale 2 y C vale 3, entonces acá me queda 1, 2, 3. Y acá queda 1 y 3. Y después el 3. Ahora sí, el chico que tenía dudas. Sí, Perdóname, yo le estaba contestando ahí a los chicos que decían si tenían que valer los dos 3. Le estaba explicando que podía ser el mismo valor, cualquier número, para que se cumpliera, pero que eso igual no es que se cumpla la asociativa. Sería un caso justamente particular. es al revés. Claro, por Si eso. A valiera igual que B, si A valiera igual que C,
cualquiera sean los valores de A y C iguales, daría una igualdad. Pero no es el caso, porque ustedes tienen que encontrar un contraejemplo. Es decir, tienen que encontrar un ejemplo donde la fórmula de arriba sea distinta de la de abajo. Y entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que acá dice 3C y acá dice 3A. Entonces, como acá aparece la C y acá aparece la letra A, para todos los valores donde A y C sean distintos, este término va a ser distinto de este término. Entonces, si esos dos términos son distintos, el resultado de esta operación no va a ser igual al de la de arriba. Porque están buscando un contraejemplo, están buscando un caso donde lo de arriba sea efectivamente distinto a lo de abajo. ¿Ahora quedó claro? Sí, porque para que sea asociativa tenía que cumplirse para todo. Entonces, con que haya uno que me da distinto, ya sonamos. Hago una propiedad más y vamos al recreo. ¿Qué es la más fácil? ¿Será conmutativa? Conmutativa, acuérdense que era que tendría que verificarse que dado dos enteros cualquiera, si A peso B da lo mismo que B peso A. Eso es lo que me estoy preguntando. En esta A peso B, en la definición, el que juega de N es A y el que juega de N es B. Entonces esto va a dar A por B más 3. Porque es la primera por la segunda más 3. Entonces, la primera es A, la segunda es B, a eso le sumo 3. Queda B peso A, es la primera por la segunda más 3. ¿Y acá qué me cuentan mis alumnos? ¿Son distintas o son iguales? Sí, el 3 es una constante que aparece en la definición. ¿Qué me cuentan? Estas dos cosas, ¿son iguales o son distintas? ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Que está muy bien, pero ¿por qué? Me tienen que contestar por qué. ¿Cómo que separan términos? Bien, bien. Cuando yo tengo A.B, es lo mismo que tener B.A, ¿no es cierto? Porque este punto que está indicando la multiplicación en Z. ¿Y qué dijimos? Íbamos a aceptar que la multiplicación en Z es conmutativo. Por lo tanto, A.B más 3 es lo mismo que B.A más 3. Si me lo están pidiendo como pregunta en un trabajo escrito, lo tengo que decir. Tengo que decir la justificación que acabo de decir. A.B o A multiplicación B es lo mismo que B multiplicación A, porque la multiplicación en los enteros es conmutativa. Eso tengo que decirlo, escribirlo, si es un examen escrito o si es algo que le estoy mandando a algún compañero o a la profesora para que vea si hice bien el ejercicio. Hay que escribir la justificación, hay que escribir A.B es igual a B.A. ¿Por qué hablo de esos?
porque son los que están apareciendo acá, chicos. Entonces, A.B y B.A son iguales porque la multiplicación en Z es conmutativa. Eso se escribe. Por lo cual, si estas dos cosas son iguales, no hay duda que si estos son iguales, si le sumo 3, me va a dar igual. Por lo tanto, una vez que dije todo eso, A peso B es lo mismo que B peso A. Bien, entonces hasta ahora lo que tenemos probado es lo siguiente. Esta operación pesito así definida es cerrada, no es asociativa, sí es conmutativa. Bueno, vamos a hacer un recreo, porque ya es 4 pasadas. Vamos a hacer un recreo de... a las 5 volvemos. 5 menos 5, 5 volvemos. ¿Quién cierra? ¿Nati, yo, vos? Siempre hago un bodrio. Es lo mismo, ¿no? Y volvemos al mismo, por el mismo link. ¿Entendido?